Hola, en este caso les voy a hablar sobre un curso que hice, la Comisión de Ciclo Hidrológico, que es de hidrología. Entonces vamos a hablar de la ciencia, y la hidrología es la ciencia que estudia el planeta, en el agua, cómo se mueve, dónde se almacena y cómo interactúa con el suelo, la atmósfera y los ecosistemas. Entonces, la hidrología es el estudio científico de las aguas terrestres, incluyendo sus propiedades, su presencia, su distribución y su movimiento en el planeta. Los hidrólogos estudian cómo el agua circula entre diferentes países del sistema terrestre, como los océanos, la atmósfera, la superficie terrestre y el subsuelo. El ciclo hidrológico. Uno de los conceptos más fundamentales en la hidrología es el ciclo hidrológico, también conocido como el ciclo del agua, ya que este ciclo es el que describe el movimiento continuo del agua, en diferentes estados como el vapor, líquido y el sólido. El agua se evapora de océanos, ríos o lagos. Luego se condensa formando nubes y finalmente regresa a la superficie en forma de precipitación. Luego de caer al suelo, el agua puede infiltrarse y escurrir por la superficie o almacenarse en diferentes lugares. Tenemos el balance hídrico. Para estudiar el movimiento del agua, los hidrólogos utilizaron el concepto de balance hídrico. Y este se basa en una simple ecuación, la cual nos dice que las entradas de agua menos las salidas de agua son igual de campo en el almacenamiento. Las entradas influyen principalmente en la precipitación, mientras que las salidas influyen en la evaporación, en la escorrentía y el flujo subterráneo. Este enfoque también se conoce como la ecuación de continuidad o conservación de masa. La distribución del agua en la Tierra. El agua se distribuye en diferentes formas en la Tierra. Por ejemplo, la mayor parte se encuentra en los océanos, que contiene más del 97% del agua en la Tierra. El agua dulce, en cambio, tiene menos de 1 gramo de sólidos disueltos por litro y se encuentra principalmente en ríos, lagos y aguas subterráneas. En los estuarios son zonas donde se mezclan el agua dulce de los ríos con el agua salada del mar. Son ecosistemas muy importantes porque tienen una gran diversidad y cumplen funciones ecológicas claves. Tenemos los de la nieve y el hielo, otra forma de almacenamiento en el agua en el planeta, que es la nieve y el hielo. Los glaciares y cascades polares contienen más del 2% del agua total de la Tierra. Y en regiones montañosas, como en el manto de nieve, que actúa como un almacén natural del agua, liberándola gradualmente cuando se derrite. El equivalente de agua en la nieve. Los hidrólogos utilizan el concepto de equivalente de agua en la nieve, que representan la cantidad de agua líquida que se obtendría si toda la nieve se derritiera. Este valor es fundamental para predecir el caudal de los ríos durante la primavera. El agua superficial. El agua superficial incluye ríos, arroyos, lagos, estanques y embalses. Sin embargo, presenta menos del 0,01% del agua total del planeta, lo que demuestra que el agua disponible directamente del uso humano es muy limitada. El volumen del agua en un lago depende del equilibrio entre el agua que entra y el agua que sale. Las salidas pueden incurrir por evaporación, infiltración, extracción humana o flujo hacia otros ríos. El agua subterránea. El agua subterránea se almacena en acuíferos, que son formaciones de rocas o sedimentos que tienen agua. Estos acuíferos están compuestos por partículas de suelo, roca, agua y espacios vacíos, llamados poros. El agua almacenada en estos poros puede moverse lentamente y ser extraída mediante pozos. Se estima que aproximadamente la mitad de la población mundial depende del agua subterránea para el consumo. Los tipos de acuíferos. Existen dos tipos de acuíferos principales, que son los acuíferos libres, que estos son los que el agua entra en contacto con la atmósfera a través del suelo, y los acuíferos confinados, que son los que el agua está atrapada en capas impermeables y no tienen contacto directo con la superficie. La superficie que está superior del agua subterránea se llama nivel freático. El flujo hacia los manantiales se alimentan casi completamente las aguas subterráneas. El agua subterránea también alimenta los ríos durante periodos de lluvia mediante el flujo base. El flujo es fundamental para mantener el caudal de los ríos en épocas secas. Hablamos de recarga de acuíferos. La recarga es el proceso mediante el cual el agua superficial se infiltra y reporta las reservas de agua subterránea. Existen tipos de recarga, que está la natural, la cual es la de la infiltración de lluvia, agua superficial, la del ciclo hidrológico, la artificial, que es técnicas diseñadas para aumentar el agua subterránea, y la incidental, que es la infiltración que ocurre como resultado de actividades humanas como el riesgo. La extracción de agua subterránea. El agua subterránea puede extraerse mediante pozos. Sin embargo, si la extracción es mayor que la recarga, el nivel freático puede descender. Esto produce un fenómeno llamado cono de depresión. Esto depende de que es un descenso del nivel freático alrededor del pozo. El hundimiento del terreno es cuando el agua subterránea se extrae en exceso, lo que el suelo puede compactarse y provocar el hundimiento del terreno. Este fenómeno puede causar daños a carreteras, edificios, canales y otras infraestructuras.
La evaporación es el proceso mediante el cual el agua pasa del estado líquido al vapor. Este proceso ocurre cuando el agua entra con contacto en la atmósfera y recibe la energía solar. La evaporación depende de factores como la temperatura, el viento y la humedad del aire. Los métodos para medir la evaporación son lo que son comunes, como la de evaporación, que mide la pérdida de agua en un recipiente expuesto al ambiente. También utilizan los dispositivos que son lisímetros, que miden la pérdida de agua del suelo mediante cambios de peso o estación de agua. La transpiración. La transpiración es el proceso mediante el cual las plantas absorben agua del suelo y la liberan a la atmósfera a través de sus hojas. Este proceso depende de factores como el tipo de planta, la densidad del diésel vegetal y la cobertura vegetal. La combinación de la evaporación y la transpiración se llama evapotranspiración. Y tenemos la sublimación. La sublimación es el proceso mediante el cual la nieve o el suelo también pasan directamente de estado líquido a vapor. Este proceso puede recurrir a la cantidad de nieve, sino que la cantidad de nieve que se derrite. La sublimación requiere mucha energía y ocurre principalmente en condiciones de baja humedad y viento. Y la infiltración, que la infiltración es la que se encarga del movimiento del agua desde la superficie hasta el interior del suelo. Este proceso permite recargar los acuíferos y administrar agua a las plantas. La infiltración depende de factores como de textura del suelo, humedad del suelo, vegetación, intensidad de la lluvia y la temperatura. Cuando la precipitación supera la cantidad de infiltración del suelo, se produce escorrentía. La composición del suelo. El suelo está conformado por partículas minerales, materia orgánica o espacios porosos. Los poros pueden llenarse con agua o con aire. La cantidad de agua en el suelo depende de cuánto espacio poroso esté lleno. Cuando hablamos de la humedad del suelo, el suelo puede encontrarse en diferentes estados de humedad. El suelo saturado es cuando los poros están llenos de agua. La capacidad de campo es que el agua que queda después del exceso ha drenado por gravedad. Y el punto de marchitez, que es el nivel de humedad en el que las plantas ya no pueden estar agua del suelo. También existen los tipos de suelos, cuales la textura del suelo afecta su capacidad para retener agua. Están los suelos arcillosos, que son los de partículas muy pequeñas, retienen más agua y su drenaje es muy lento. Están los suelos arenosos, que son los que principalmente tienen partículas grandes, infiltración rápida y tienen menor retención de agua. La escorrentía. Como se dijo anteriormente, la escorrentía es la parte de la lluvia donde nos infiltran el suelo. Este flujo superficial se desplaza hacia ríos y arroyos. La escorrentía depende de factores como la humedad, la intensidad de la lluvia y las características de la cuenca. ¿Qué es un hidrograma? El comportamiento del caudal de un río después de una tormenta se representa mediante un hidrograma. El hidrograma muestra cómo cambia el caudal con el tiempo. Tiene tres partes principales, que son la rama ascendente, el aumento del caudal, el pico máximo, la rama ascendente o de recesión. Los tipos de flujo en una cuenca: tenemos el caudal del río, puede venir de diferentes fuentes, por ejemplo la escorrentía superficial, el intraflujo o flujo superficial, flujo de base subterráneo. El flujo base es el que mantiene el caudal durante los periodos sin lluvia. También hablamos del manto de nieve y deshielo. En regiones montañosas, el manto de nieve almacena agua durante el invierno. Cuando llega la primavera, el aumento de la temperatura provoca el deshielo, liberando agua hacia ríos y cuencas. La densidad de nieve aumenta con el tiempo debido a la captación y al derretimiento parcial. En conclusión de todo esto, el estudio del ciclo hidrológico, la precipitación, la evaporación, la infiltración, la escorrentía del agua subterránea es fundamental para gestionar adecuadamente los recursos hídricos y garantizar la disponibilidad de agua para generaciones futuras. Muchas gracias.